Después de que pasó un tiempo de esta manera, mis ojos se abrieron un poco. Miré con ese tanto de mis ojos y vi cosas que nunca había visto. Estaba asombrado. Cada día mis ojos se abrían gradualmente un poco más y veía cosas que me maravillaban. Finalmente, mis ojos se abrieron por completo y se mostró el mundo tal como era. Miré las ataduras y grilletes que me habían puesto y a los guardias. ¿Me quitarán alguna vez estas 4 cadenas desagradables?, me pregunté a mí mismo. ¿Serán liberados de mí estos guardias alguna vez? ¿Se soltarán alguna vez mis alas para que pueda volar por un momento en el aire y estar libre de mi cautiverio? Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 20 de septiembre del año 2023 con este apunte interesante con el cual seguimos con la filosofía islámica. Esta vez toca el turno a Shihab al-Din Yahya ibn Habash ibn Amirak Abul Fitu Surawardi, más conocido como Surawardi. Fue uno de los filósofos más importantes de la historia de la filosofía islámica y además fue conocido como el maestro de la iluminación, por ser el nuevo fundador de una escuela de filosofía en contraposición a la ya conocida escuela peripatética, es decir, de los estudiantes o alumnos de Aristóteles. Sin embargo, este hombre también se le conoció como el maestro asesinado, porque fue asesinado por el cargo de herejía. En efecto, tuvo una vida motivada por la filosofía, pero también llena de complejidades del momento histórico que vivió. Veamos entonces la vida de Surawardi y su pensamiento. Bueno, la verdad es que, como todo filósofo islámico, poco y nada tenemos sobre la información de su infancia, de su familia, etc. Surawardi tiene ascendencia persa y nació en el año 1154 en Sorebard, una ciudad localizada en los pueblos de Zanjan, Irán. Su padre, cuando tenía 10 años, lo envió a estudiar con Sheikh Majd al-Din al-Jili, tanto filosofía como teología. Luego estudió jurisprudencia y lógica, destacándose en cada una de estas materias. Luego se mudó a Isfahán, Mardin, para estudiar con Fakhr al-Din al-Mardini, de quien se dijo que fue capaz de predecir la muerte de su estudiante. Se dice que fue un lógico llamado Zahir al-Farsi quien introdujo a Surawardi en la obra Observaciones de Umar ibn Sahlan al-Sabi. Este hecho es significativo, pues la obra de Umar se distancia de la división lógica del órgano de Aristóteles, que consiste de 9 partes, apostando y aportando una división de 2 partes más bien, lógica formal y lógica material. Se va dejando de lado esta organización
de la lógica que tenía Aristóteles en el órganon y se plantea una lógica formal y una lógica material, que son términos bastante modernos, como vamos a ver en el desarrollo de sus obras. También se encontró con Abd al-Latif al-Baghdadi, ya que este último estaba interesado en ciertas obras del filósofo. Sin embargo, no encontró útiles las obras de Surawardi porque éstas no consideraban el peripatetismo. Al-Baghdadi lo llamaría un imbécil. Existen otras reuniones, pero se consideran apócrifas, como por ejemplo una que tuvo con Fakhr al-Din al-Razi. Estas, están en discusión, no sabemos si son verdad, etc. Pero la de al-Baghdadi, claro que sí. Estuvo en la corte del príncipe. Después de su llegada a Alepo, Surawardi comenzó a trabajar al servicio del príncipe al-Malik al-Zahir Ghazi, gobernador de Alepo, también conocido como Malik Zahir Shah, hijo de Sultán Ayyubid Salah al-Din. Y claro, seguramente este sultán les será conocido, porque de hecho hemos mencionado su nombre en las cruzadas, claro, en nuestro podcast sobre las cruzadas. En efecto, este sultán era más conocido como Saladino, el gran campeón de la guerra contra los cruzados. Surawardi se ganó la apreciación del príncipe y trabajó en su corte. En sus sesiones privadas, Surawardi le contó al príncipe de su cosmovisión filosófica, lo que lo posicionó en altos cargos, pero que a su vez generó en la corte del sultán celos y envidias con la figura del filósofo. Una carta del juez Kadí al-Fadil, argumentando la ejecución de Surawardi, selló el destino del pensador, ordenando al príncipe que ejecutara a su tutor bajo los cargos de herejía, corruptor de la religión y corruptor del príncipe, por supuesto. De hecho, se decía que lo habían acusado de batinillá, que es una especie de esoterismo. Esoterismo aplicado al Corán. Ustedes pueden entender que cuando se habla de esoterismo estamos quizá transgrediendo o yendo al margen de lo que podría ser una herejía. Entonces, esto trae muchas interpretaciones, puede traer malos entendidos y claro, por un lado se dice que a Surawardi se le condena por herejía y otros dicen más bien se le condena por la interpretación esotérica del Corán, que en cierto modo no sería algo malo, ¿no? Porque nosotros podemos ver en algunos filósofos que así lo hacían, ¿no? Sin embargo, Al-Ghazali fue un teólogo que nosotros ya hemos conocido, que de alguna manera trató de manera despectiva la batinillá, cuando se refería obviamente a los seguidores del ismailismo. Pero eso ya es otra cosa, ¿no? La cuestión es que a Surawardi, la versión más conocida, es que se le acusa de herejía, de corruptor de la religión y corruptor del príncipe. También hay otras versiones donde se dicen que se mató de hambre, otra que fue asfixiado o arrojado desde un muro, quemado, etc. Son muchas cosas las que se dicen sobre su muerte, pero la herejía quizás es la más común, la más conocida. Ahora, si tomamos las razones de herejía por la cual se le ejecutó, tendríamos que relacionarla con su obra La filosofía de la iluminación, que es difícil de sostener, o por lo menos difícil de llevar a cabo, no por su práctica, sino por el contexto de conflictos en el que vivió Surawardi, conflictos militares y políticos. Recordemos que en la época de la Tercera Cruzada, donde se enfrentaban Ricardo Corazón de León de parte de Inglaterra, que quiso ir a las cruzadas, y Saladino, quien tenía preocupaciones, por cierto que más acuciantes con Ricardo Corazón de León, como para preocuparse en detalle de estas cosas filosóficas, ¿no? Y bueno, simplemente se tomaron decisiones sumamente simples con respecto a la obra o al quehacer en la corte con Surawardi.
Y bueno, así termina su vida en 1191, donde se data su muerte. ¿Cuál es el pensamiento que tiene Surawardi? Vamos ahora al pensamiento. El contexto del pensamiento de Surawardi se inserta en la proliferación y amplia aceptación de la filosofía peripatética, es decir, de la filosofía que ha dejado Aristóteles a sus seguidores. Muchos filósofos musulmanes la siguieron con ciertas modificaciones propias de la cultura islámica. Un ejemplo de esto podría ser Al-Farabi, Avicena, Al-Kindi, Averroes, entre otros filósofos que siguieron al Estagirita, siguieron la obra aristotélica. Surawardi, teniendo todo esto como tábula, se aparta de la mirada peripatética por medio de los conceptos utilizados por los mismos. Es decir, Surawardi de alguna manera va criticando el sistema peripatético por medio de los mismos conceptos que utilizaban ellos. Y el objetivo con esto, el objetivo definitivo de Surawardi era revivir la antigua filosofía persa, como lo diría el gran estudioso de la filosofía islámica Henry Corbin. De acuerdo a lo anterior, Surawardi se convirtió en uno de los fundadores de la filosofía del iluminismo, así se llamaba su filosofía, cuyas bases se contraponían con la filosofía de los peripatéticos. Este modo de ver la realidad tiene fundamentos epistemológicos, que significa la prioridad de un modo intuitivo de cognición, inmediato y sin duración. Y claro, como podemos ver, esto es absolutamente opuesto con la temporalidad esencialista y predicativa de proposiciones típicas del pensamiento peripatético, donde el conocimiento siempre se adquiere. Yo necesito, por medio de silogismos, entender ciertos conceptos, ciertas definiciones. Nosotros ya hemos visto esto en el órgano de Aristóteles, en nuestro blog, y también en algunos podcasts. La obra de Aristóteles ya la hemos analizado. Sabemos que se llega al conocimiento por medio de premisas, conclusiones, por medio de un silogismo. Vamos a dar un ejemplo bien básico. Todos los hombres son mortales. Juan es hombre. Premisa 2. Vamos a hacerlo por orden. Premisa 1. Todos los hombres son mortales. Premisa 2. Juan es hombre. En conclusión, Juan es mortal. Y así nosotros vamos conociendo, esa es la epistemología de los peripatéticos, vamos conociendo por medio de definiciones, por medio de silogismos. No tenemos nada en principio, no tenemos nada, tenemos que hacer un ejercicio de demostración. El filósofo usa variados términos para distinguirse de la filosofía peripatética imperante. Finalmente, Surawardi introduce el término de los iluminacionistas para distinguirse de la escuela de Aristóteles. Ahora, considerando a sus coetáneos, ¿quién podría haber sido un gran defensor y propagador o, digamos, un tipo que fomenta la filosofía de Aristóteles para esos tiempos? Bueno, nosotros tenemos a Ibn Sina, o más conocido en el mundo español como Avicena. En muchos pasajes de sus obras, Surawardi critica a Avicena y a la vez va construyendo su propio pensamiento. Sus primeras críticas versan sobre los conceptos, aunque en principio los acepta y en el detalle los rechaza. Por ejemplo, que lo simple, o más bien también, o como se dice también, lo no compuesto, o lo esencial puede ser descrito, pero no definido. Ahí acuerda Surawardi. Surawardi critica el texto de Ibn Sina llamado Notas sobre Filosofía, que en verdad, en todo caso, es un texto atribuido a Avicena. No es que sea, digamos, no hay un consenso de que Notas sobre Filosofía sea un libro de Avicena. Los ataques comienzan con la distinción entre filosofía aristotélica y filosofía oriental. En este texto llamado Notas sobre Filosofía, Avicena diría que esta es una obra que tiene como base la filosofía oriental.
Pero la verdad es que Surawardi dice, no señores, Notas sobre filosofía no es una obra que tiene como base la filosofía oriental, sino que la filosofía de la iluminación es la que existió como una base de la filosofía oriental. No hay otra, dice Surawardi. En segundo lugar, estas notas sobre filosofía solo fueron creadas con el acuerdo de los grandes principios peripatéticos, a lo que en esos tiempos se llamaba filosofía general. Ahora bien, Surawardi acepta que Ibn Sina hace algunas modificaciones al peripatetismo, pero sin hacer cambios sustanciales. Surawardi invoca a los antiguos persas, estableciendo que sus propios principios de filosofía oriental reflejaban la sabiduría de los antiguos persas, y no las notas sobre filosofía que se es atribuida a Avicena. La intención del filósofo es diferenciarse de los peripatéticos, intentando demostrar que científicamente se puede probar la naturaleza de las cosas. Estos elementos que prueban la naturaleza de las cosas son los sueños verdaderos, las revelaciones personales, el conocimiento intuitivo, la habilidad de revelar el futuro, experiencias extrasensoriales, resurrección de los muertos y otros milagrosos fenómenos. Fíjense entonces que Surawardi de algún modo toma elementos que pudieran ser o pudieran causar controversia en el mundo islámico, a pesar de que es propio de la cultura islámica en este sentido, hablar sobre estos conocimientos, como sobre este tipo de conocimientos. Pero bueno, como el contexto era tan complicado. Perfecto, entonces tenemos las críticas a Ibn Sina y sobre todo este rechazo sobre las notas sobre filosofía de Avicena. Vamos entonces ahora con la teoría esencialista de la definición, porque la definición, que es la definición de los seres, es uno de los temas que de alguna manera Surawardi destaca más, o por el que se destaca más, partiendo de una crítica a los peripatéticos. Aquí sí que vamos a ver la crítica no solamente a Ibn Sina, sino que para todos los que se consideren peripatéticos. ¿Qué es la teoría esencialista de la definición? Ibn Sina entendía que la definición era el más fundamental de los pasos para el proceso de una construcción filosófica. Fundamental y primer paso era la definición. Y esto es dicho por Aristóteles en los analíticos posteriores, diciendo que luego de la definición proviene la demostración. En conclusión, si la definición es obtenida, uno puede proceder al conocimiento científico. Recordemos nosotros cómo definíamos con Porfirio. ¿Se acuerdan de la isagoge de Porfirio? Yo creo que ahí está muchísimo más explicado, muchísimo mejor explicado, o no mejor explicado, sino que muchísimo mejor señalado quizá la teoría de la definición. Porque cuando nosotros queremos definir algo, si quisiéramos definir qué es el hombre, preguntémonos qué es el hombre. Perfecto. Uno, si tiene pocos conocimientos de filosofía, va a la isagoge de Porfirio. Acuérdense que la isagoge de Porfirio es una introducción al órgano de Aristóteles. De hecho, si usted compra el órgano de Aristóteles, seguramente en la primera página le va a decir introducción al órgano de Aristóteles, isagoge, por Porfirio. Digamos, por lo menos yo tengo dos de esas ediciones y las dos vienen con la introducción. Y si nosotros empezamos a definir ya qué es el hombre, tomamos el árbol de Porfirio, vamos haciendo su definición por medio del árbol y vamos a ver que el hombre es, en general y en pocas palabras, para no llegar con tanto detalle, es un animal racional. Es un animal racional. Eso es, y ahí quedaría la explicación de qué es el hombre para los peripatéticos, para Porfirio, para Boecio y para todos los que acuerden con que por medio del silogismo podemos llegar hacia definiciones. Sin embargo, Surawardi no está de acuerdo en absoluto con que esto sea de esa forma. Y lo va a demostrar. Dice, en primer lugar,
Pregunta Surawardi: ¿cómo debería ser construida una definición? Y vamos que lo va a explicar con un silogismo, o una especie de silogismo quizá. Supongamos que queremos definir X. Bueno, para definir una cosa, la cosa debe estar constituida de atributos esenciales y no esenciales, además de sus accidentes. Por cierto, este primer punto está muy claro, o sea, necesitamos cosas, el ser necesita cosas esenciales y accidentales. Ya lo sabemos con Aristóteles. Estos son atributos constitutivos de X. Por cierto que la esencia y los accidentes tienen son constitutivos de la cosa. Luego se debe determinar si X es real o no. Es decir, si existe o no existe, porque bien podría ser una cuestión imaginada. Después toca determinar si estos atributos son conocidos en relación a X. Ahí tenemos un primer nivel. Luego viene la pregunta sobre la prioridad, es decir, que para definir X tenemos que conocer Y. Y es necesariamente anterior a X respecto al conocimiento. Después tendría que establecerse si Y puede ser conocido a través de X. Por lo tanto, para definir, primero tenemos que saber qué está primero en el conocimiento. Y esto es un problema para los peripatéticos, porque las cosas, por cierto, que tienen una causa eficiente, y así nosotros tendríamos que ir definiendo qué cosa de la causa eficiente tiene eso. Por lo tanto, no es tan fácil. Para Surawardi, la posición peripatética consiste básicamente en una fórmula reduccionista, una fórmula que indica la esencia de una cosa y la combina con todos los elementos constitutivos. En el caso de las realidades principales, la fórmula es una síntesis de género y diferencia. Lo mismo que les había explicado con el árbol de Porfirio. Nosotros tenemos el hombre, perfecto, animal, el género, racional, y ahí hacemos la diferencia. Esta es la fórmula de la definición comprendida incluso por Avicena. En palabras más simples, si a un peripatético se le pregunta qué es X, este respondería el sumo género de X más su diferencia. La misma cosa que habíamos hablado. ¿Qué es el hombre? Es animal, género, racional, diferencia. No obstante, Surawardi nos dice que no es posible definir una cosa por medio de esta metodología, porque es imposible que se puedan enumerar todas las esencias de una cosa. Claro, porque si nosotros dijéramos el hombre es un animal racional, la verdad es que esto no añade nada a nuestro conocimiento de la idea de hombre. O sea, por animal irracional, solamente se indica una cosa que tiene alma. Es decir, sería una tautología decir que el hombre es un animal racional. Por cierto que es un animal racional, pero esto no nos dice de todas las complejidades, todas las esencias que tiene el hombre. Y por esto los aristotélicos solamente definen la racionalidad más encima, pero no lo que esencialmente es un hombre, esto que está buscando Surawardi. En consecuencia, se necesita una fundación iluminacionista anterior para dicho conocimiento. De esta forma, los peripatéticos solo nos dejan conocer las esencias de una cosa, en este caso la racionalidad en el hombre. Claro, el hombre es racional. Bueno, pero podríamos decir que ciertas veces no es racional, podríamos decir que ciertas veces tiene otros elementos diferentes de la racionalidad. Por lo tanto, los peripatéticos de alguna manera quieren encerrar todo con un género. Y claro, podríamos decir que el animal, bueno, conlleva todo lo que es un animal racional, conlleva todo lo que es racional. Pero no hay una definición de hombre acertada, porque no encerramos de alguna manera todas las esencias, nos dice Surawardi. De hecho, hay esencias que son más desconocidas que la cosa misma, dice Surawardi. Es decir, dentro del hombre hay muchas cosas que aún son desconocidas. Para definir una cosa, de acuerdo con Surawardi, se deberían conocer todos los esenciales que tiene, pero esta enumeración, como lo dijimos anteriormente, es imposible.
y esto porque la cosa puede tener múltiples atributos que no son aparentes, un conjunto de esenciales que pueden ser ilimitados y elementos que pueden no ser distinguibles unos de otros. Esto me recuerda a un texto anónimo, un cuento, digamos, anónimo, que me parece que es del mundo árabe, que se llama El hombre de vida inexplicable. El hombre de vida inexplicable, que se llama un hombre llamado Moyut, y tiene ciertas características de su vida, cosas maravillosas, etcétera, que son inexplicables, ¿no? Hay cosas que son inexplicables dentro del hombre. Otro que habría hablado de esto es Michel Foucault. Michel Foucault dijo también, el hombre es inexplicable. ¿Mm? Por lo tanto, hay muchas cosas de las que quizás no podamos abarcar simplemente con la definición como lo intentaban hacer o como estaban seguros los peripatéticos. Bueno, Surawardi concluye que los atributos constitutivos de una cosa no son separados de la cosa ni real ni mentalmente. Por lo tanto, una definición esencialista no puede ser construida, porque esto requeriría separar los constitutivos de una cosa en género y diferencia. Pero una cosa puede solamente ser descrita por cómo es vista, la cual entonces y solamente así se determina su realidad. La definición de X simplemente descansa en la intuición de la misma o de algo anterior que pone su fórmula en alguna estructura construida. Aquí terminamos entonces la teoría esencialista de la definición del ser. Veamos entonces, ya que vimos la crítica, veamos entonces cómo es que Surawardi nos señala la definición, pero por medio de su teoría. Las bases de Surawardi son abordadas de raíces anteriores a los filósofos islámicos típicos y también tiene un componente platónico importante. Se requiere, para alcanzar la definición, que debemos esforzarnos por conocer las formas u obtenerlas a través de la visión-iluminación. La teoría de Surawardi es fundamentalmente experiencial. Está basada en la cognición inmediata de algo real y anterior al ser. Para Surawardi, la luz es su propia definición para verla, para experimentarla, para conocerla, etc. Contra la crítica a los esencialistas, dice que estos solo pueden confirmar las esencias cuando la cosa por sí misma es confirmada. En cambio, los iluminacionistas comienzan aceptando la validez absoluta de un atemporal e intuitivo sujeto conocido que es necesario y siempre cognoscente de sí mismo. En la teoría iluminacionista, la propia conciencia y los seres autoconscientes son retratados como luces que cubren toda una realidad. Así, por ejemplo, una luz representa la conciencia abstracta y no corpórea de la propia conciencia. Otras entidades son menos iluminadas, pero de todas formas autoconscientes, quizás en un grado menor. Entonces, para contrastar con la teoría anterior de los peripatéticos, si para estos responder a la pregunta ¿qué es el hombre? Se realiza con animal racional, los iluminacionistas responderían que la verdad detrás de la palabra hombre está en su recuperación del sujeto. ¿Qué significa esto? Quiere decir la traducción del símbolo a su equivalente en la conciencia del sujeto. Esto puede parecer bastante enredado de alguna forma, pero básicamente lo que Surawardi nos quiere decir es que hay una intuición de lo que es el hombre. No es necesario que tengamos que definirlo, porque si caemos en esto de la definición peripatética aristotélica, vamos a tener que buscar todas las esencias, todos los atributos e incluso aquellos que no conocemos. Entonces va a ser un trabajo muy difícil, un trabajo que siempre va a estar incompleto. En cambio, nosotros con la intuición podemos entender que hay cosas esenciales, hay cosas accidentales, cosas no aparentes, etc.
Y claro, de manera muy simple, nosotros si vemos a un hombre, digamos en la distancia, acercándose a nosotros, o una mujer, un animal, o hay un árbol que estamos viendo, realmente no tenemos que operar con ningún silogismo, puesto que son cosas que de alguna manera ya conocemos, o incluso sin poder conocerlas podemos observarlas y ahí podemos entenderlas por medio de la intuición, por medio de la cognición inmediata. No es necesaria que hagamos un silogismo de aquello, ¿no? Por lo tanto, la respuesta de los iluminacionistas a la pregunta ¿qué es el hombre? Realmente va a ser relativa, porque es el sujeto en sí mismo el que tiene el concepto de hombre. Por lo tanto, tendríamos que preguntarle al sujeto. El tema es que el sujeto entiende estas cosas. Quizás no es capaz de verbalizarlas, quizás no es capaz de ponerlas por escrito, pero las entiende. Estas cosas no pueden no ser puestas por escrito. Ahora, ponerlas por escrito o decirlas verbalmente corresponde a un último nivel del que vamos a ver dentro de la epistemología de Surawardi, porque ya vimos la crítica, vimos la respuesta que podría dar el iluminacionista. Vamos con la epistemología. Por de pronto, lo primero que podremos decir de la epistemología de Surawardi es la intuición. Ya sabemos que ese es nuestro primer paso, ese es nuestro primer pie. Sin embargo, esta intuición inmediata tiene etapas que hay que reconocer e investigar. Está la etapa preparatoria. Esta etapa, que es la primera obviamente, consiste en renunciar al mundo y arrojarse a la experiencia. Esta requiere de 40 días de retiro, absteniéndose de comer carne y prepararse para la inspiración y revelación. Estas actividades harían que la persona sea capaz de tener una revelación personal y una visión, y admitir sus propias intuiciones. Se entienden las siguientes subetapas en esta primera etapa. En primer lugar hay una etapa de actividad. Vamos a este retiro, ¿no? Hay condiciones, prepararnos para la revelación, etcétera, y finalmente la revelación. Esto podría parecerles a ustedes incluso bastante asceta, por decirlo de alguna manera. Nos podría recordar a Simón el Estilita, pero yo les doy un ejemplo de la cultura islámica, al mismo Al-Ghazali, que se tuvo también que retirar al desierto a reflexionar sobre el contexto político, sobre el contexto espiritual. También tenemos al gran pensador Abenpase, que lo habíamos visto en podcast pasado recientemente, que tiene una obra que se llama El régimen del solitario y aconseja a la persona, a un intelectual, a un pensador, etcétera, le aconseja alejarse de la ciudad, alejarse de la polis, o sea, no alejarse en el sentido de que físicamente, ¿no? Que no es una seta, no es un monje cristiano, no es el monacato cristiano lo que está aconsejando a Abenpase, sino que de alguna manera que esa persona que está envuelta en una sociedad intente tener un espacio de soledad, ¿no? Y que pueda reflexionar en sí mismo y que de alguna forma pueda ver aquellas cosas esenciales que a veces la ciudad o la sociedad no deja ver. Por lo tanto, el componente de soledad es realmente algo fundamental y algo común, un lugar común en estos filósofos como Abenpase y Al-Ghazali, ¿no? Y obviamente también lo reconoce acá Surawardi. 40 días de retiro, fíjense. 40 días de retiro. Y bueno, en segundo lugar está la etapa de la iluminación, que es conseguir visiones de una luz divina. Esta luz toma la forma de una serie de luces apocalípticas y a través del conocimiento que sirve como la fundación de las ciencias reales que posteriormente son obtenidas. Entonces, la etapa de la iluminación
significa, ¿no es cierto?, conseguir estas visiones desde una luz divina. En la tercera etapa está la etapa de la construcción. Es la adquisición del conocimiento ilimitado, que a su vez es conocimiento iluminado. Y aquí el filósofo logra un análisis discursivo, es decir, un análisis racional, donde se construye un silogismo aristotélico muy similar al de posteriores analíticos. Se demuestra la experiencia y se construye un sistema que da lugar a una experiencia y la valida, incluso si la experiencia misma ha cesado. Entonces, si se fijan, esto no es que sea absolutamente intuición y yo me tenga que quedar con una respuesta mental que no pueda, digamos, verbalizar o escribir nunca. No, no, no. Esto se tiene que expresar, se tiene que poner en un silogismo, poner en un sistema en realidad. Se tiene que llevar a la razón. Y finalmente está la etapa de la documentación, que es expresar este conocimiento, ya sea de forma verbal o escrita, de este conocimiento o de esta experiencia, ¿no? Por lo tanto, si se ven, no es pura intuición esto y nada más. Es su intuición y también tiene el sentido del análisis discursivo. La filosofía de la iluminación comprende las dos últimas etapas, como las alcanzó Surawardi y también sus discípulos, por cierto. De hecho, esta filosofía de la iluminación será conocida como conocimiento por presencia, que se sostiene sobre un fuerte paradigma que envuelve al místico poeta filósofo, quien finalmente retrata su propio conocimiento. Esto es increíble, ¿no? Tenemos el paradigma, en este paradigma se envuelven las siguientes concepciones: el sujeto, su conciencia y su creatividad. En la etapa de la iluminación, el sujeto y la conciencia se vuelven uno, y ahí el ser humano obtiene la realidad de las cosas, y finalmente se transforma en un sujeto conocedor, creador. Y en este punto, fíjense lo interesante que señala Surawardi, en este punto es donde se crean los poemas. Y uno podría preguntarse por qué tienen que ver los poemas con estas revelaciones, con estas inspiraciones o con la filosofía en sí. Nosotros ya habíamos visto lo miserable que trataba Sócrates en el libro 10 de la República, los poetas, o en el libro 9 quizás, no recuerdo muy bien. Y que Aristóteles de alguna manera lo rescataba, pero siempre se veía a los poetas como algo lejano, realmente como algo que no tiene que ver con razonamiento, con silogismos, con cosas de ese estilo, sino que con la literatura, con aquello que es bello poéticamente o literariamente, ¿no? Pero la verdad es que la poesía en este sentido es una inspiración, nos dice Surawardi, y es una creación de este hombre que ha pasado por todo este proceso de iluminación. Y claro, podríamos decir, bueno, ¿y qué tiene que ver los poemas? Pensemos en algún filósofo que a lo mejor pudo haber pasado por esta misma descripción que hace Surawardi. Parménides. Parménides escribía sus obras por medio de poemas. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un hombre que a partir de poemas construye su propio sistema, porque de Parménides tenemos los poemas y de ahí se derivan todo su sistema, ¿no es cierto?, del ser, del no ser, etcétera. Tenemos, quizás no en poemas, pero sí en prosa, a Heráclito de Éfeso. Heráclito de Éfeso escribía quizá, en aforismos, pero de todas formas es casi como poemas, ¿no? Son creaciones y que tienen un sistema. No son creaciones que no tengan ningún sentido. Eso es lo que quiero hacer entender. Son creaciones que realmente tienen un sistema de pensamiento dentro de ellos. Bueno, de hecho la palabra poema, su etimología, proviene de poeima, compuesta del griego poiein, que significa hacer o crear. Es el resultado de una acción.
Por cierto, entonces, que la poesía es importantísima, es una creación importantísima, no es algo que se pueda menospreciar, ni como la base de un sistema filosófico, ni tampoco literariamente, sobre todo yo que vivo en Chile, y Chile es país de poetas, ¿no? Es país de poetas. Bueno, obras. Surawardi fue uno de los filósofos más prolíficos con respecto a obras filosóficas escritas, sobre todo en el género de las narrativas, aunque como todos, la mayoría de los filósofos islámicos, varias de sus obras se han perdido. Las obras más importantes del filósofo son Intimaciones, Pertinencias, Senderos y Cielo y Filosofía de la Iluminación, las cuales se deben estudiar en este mismo orden. Luego vendrían las obras narrativas, como por ejemplo El Intelecto Rojo, que algo ya habíamos recitado en la introducción, El Tratado de los Pájaros, que es una inspiración también desde el punto de vista de Avicena, o El Lenguaje de las Hormigas. Otras obras versan sobre oraciones e invocaciones devocionales, y por último un compendio de aforismos y sentencias cortas. Esta es entonces la vida y obra de Surawardi en general. Surawardi va a dejar realmente un gran legado. Fue un innovador en la filosofía islámica porque desarrolla su propia escuela de pensamiento. Sus ideas sobre la luz, la percepción y la realidad influyeron en generaciones posteriores de filósofos y místicos. Combinó elementos de la filosofía con la espiritualidad islámica y el misticismo, lo que contribuyó a una rica tradición de pensamiento que exploraba la relación entre el conocimiento racional y la experiencia espiritual. Yo diría que es un hombre que combina estos dos aspectos, ¿no? Está el conocimiento racional, pero también está la experiencia espiritual, ¿por qué no? Y eso es de gran valor, ¿no? Es de gran valor. Podríamos decir también, y esto que no se me escapa, porque cuando leí la obra, digamos, la vida y obra de Surawardi, y empezamos a hablar de la intuición, de la cognición y todas estas cosas de conocimientos inmediatos, se me vino a la cabeza Guillermo de Ockham. Inmediatamente se me vino a la cabeza Guillermo de Ockham. Y en efecto, Guillermo de Ockham y Surawardi comparten la misma crítica a la lógica aristotélica. Ellos, de alguna manera, reorganizan el órgano y omiten discutir ciertos libros, pero la verdad es que son muy similares. Ahora, el tema es que si nosotros, no sé, a ver si pudiéramos hablar de quién conoció a quién, yo sé que las comparaciones, siempre lo he dicho, son odiosas, pero en este sentido, si Ockham por ahí hubiera escuchado de Surawardi, es muy probable que haya, obviamente, tomado las ideas de Surawardi, lo que no encuentro malo, ¿no? Pero no es Ockham el que empezó con esta idea de la intuición. Ya sabemos que un siglo antes había empezado don Surawardi esto, así que la referencia en realidad la tiene Ockham desde Surawardi. Bueno chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción, haga soporte en PayPal o en Patreon. Saludamos entonces a nuestros mecenas romanos, que son Abstract Panicker, Emanuel Mendoza González y Ricardo, que colaboran con este canal por medio de sus membresías. Muchas gracias muchachos, espero que estén disfrutando del canal. También hacemos nuestros agradecimientos extensivos a Gab Welther, que es el mecenas medieval. Ya lleva bastante tiempo colaborando con nosotros Gab Welther, así que realmente te lo agradezco y espero que estés disfrutando también de los beneficios. Y usted también puede ser mecenas en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse, que están debajo de cada video. Usted hace clic en el botón unirse y hay 4 membresías con distintos precios. Si hay algún precio
que no le acomode, entonces de todas maneras usted puede colaborar con nuestro canal haciendo clic en el botón gracias, y ahí usted pone la suma que usted considere más cómoda para colaborar con este proyecto educativo que es Filosofía Apuntes. Muchas gracias, que estén bien, cuídense, chao.